La religión divide a la humanidad. Crece en el tribalismo, la mentalidad de grupo y la actitud de nosotros contra ellos. El cristianismo ayuda a difundir la democracia, ayuda a sostenerla y contribuye a reducir la corrupción. El secularismo no genera progreso. Puede ser reemplazado por otras culturas con mayor natalidad y durar generaciones. He conocido a muchos cristianos que dicen que no valemos nada. Somos pecadores y necesitamos a Jesús para salvarnos. Esta doctrina de la depravación es una base terrible para la civilización. Los lugares con menos sufrimiento, personas sin hogar y pobreza no siguen esto. Las sociedades que han superado el cristianismo literal. Yo diría que una sociedad post-cristiana es como una hermosa rosa que ha sido arrancada, la pones en un florero por unos días, pero eventualmente va a morir. Veamos qué va a pasar en 3, 4 o 5 generaciones, esperemos a ver. Ateos seculares son criados por ateos seculares que tuvieron abuelos que también eran ateos seculares. Veamos la sociedad de odio que se produce. Hola y bienvenidos al debate ¿cristianismo o secularismo? ¿Cuál es mejor para la humanidad? Para debatir este tema me acompañan Phil Zuckerman y Miguel Jones. Felipe es profesor de Sociología y Estudios Seculares y autor de libros como Sociedad sin Dios, Viviendo la vida secular y lo que significa ser moral. Felipe estará argumentando a favor del secularismo. Miguel, por otro lado, es un apologista cristiano que tiene una maestría en filosofía de la Universidad de Arizona. Además, también dirige el canal de YouTube Filosofía Inspiradora, con más de 400,000 suscriptores. Miguel argumentará a favor del cristianismo. Comenzamos contigo para tu declaración inicial. Adelante. Sí, gracias Neil, gracias por invitarme. Estoy muy emocionado de discutir esto con el profesor Zuckerman. Es algo que he estado esperando desde hace mucho tiempo, incluso antes de que se hiciera la invitación, así que estoy muy feliz de estar aquí. Aunque hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, tengo mucho respeto por el profesor Zuckerman. Espero que tengamos una buena conversación y disfruto leer algunos de sus libros, aunque, de nuevo, hay muchas cosas en las que no coincidimos. Entonces, ¿qué es mejor para la humanidad, el secularismo o el cristianismo? Voy a revisar estas diapositivas aquí. Argumentaré que los datos demuestran que la respuesta es el cristianismo. Sin embargo, primero quiero señalar que no voy a argumentar que si todos nos volviéramos ateos, la sociedad colapsaría mañana o que experimentaríamos una decadencia moral inmediata. Solo voy a argumentar que el cristianismo crea sociedades más óptimas que pueden perdurar y generar progreso. De nuevo, el debate es sobre cuál es mejor para la humanidad. Demostrar que el cristianismo es mejor no implica que otras sociedades no puedan prosperar, solo que lo hacen de forma menos óptima hoy. Por sociedades cristianas me refiero a aquellas con valores cristianos y mayoría de población cristiana sin importar las leyes. Por sociedades seculares me refiero a aquellas basadas en valores seculares y donde la mayoría se identifica como atea secular. Y quiero dejar claro que no estoy argumentando a favor de una teocracia ni de ningún tipo de gobierno. Esto trata sobre la naturaleza de diferentes sociedades, no de gobiernos. Podemos hablar después, expertos como Eduardo Grant, Tomás Holanda y Alan Ryan lo mencionan. El cristianismo promovió la separación iglesia-estado, por lo que las sociedades cristianas no siempre son teocracias. De hecho, mencionaré investigaciones que muestran que el cristianismo está positivamente asociado con la democracia y con un menor autoritarismo. Y una cosa más que quiero reconocer, el profesor Zuckerman no es de los que argumentan que la religión no tiene beneficios, pero también ha sostenido que el secularismo es un mejor sistema para la humanidad. Una razón que él ha dado en entrevistas es que la mayoría de las personas religiosas son buenas por obediencia, mientras que las personas seculares están motivadas principalmente por la compasión y la empatía. Pero esto es una simplificación excesiva. Los secularistas también pueden estar motivados por la obediencia, como la obediencia al Estado, a los compañeros, a los superiores en el trabajo, a los padres u otros tutores. No es cierto que los secularistas estén necesariamente motivados principalmente por virtudes y que las personas religiosas solo tengan la obediencia como su principal motivación. Las personas religiosas también pueden actuar por empatía y compasión. Pablo dijo en Efesios, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no es obra de ustedes, sino un regalo de Dios, no resultado de las obras para que nadie se jacte. Los cristianos no hacen buenas obras por miedo o para ganar la salvación, es un regalo divino. Estamos llamados a hacer el bien porque es correcto. Amamos porque Cristo nos amó primero, no por miedo a castigo. Si la moralidad religiosa fuera solo obediencia, no habría misión. No todos los cristianos deben ser misioneros o dedicarse a la caridad. Se puede vivir éticamente sin ser santo o hacer caridad, pero los misioneros cristianos han sido clave para un mundo mejor. Varios estudios que muestro en la diapositiva 7 demuestran que los cristianos y sus motivos religiosos contribuyeron a esto.
Han generado mayor alfabetización, educación, higiene, atención médica, progreso económico y libertad, entre otros. Esto sucedió no solo en regiones blancas, sino en todo el mundo. Nada de esto era necesario para obedecer la ley de Dios. Los cristianos actuaron por empatía y compasión. Con estos estudios es claro que han mejorado mucho el mundo, de maneras en que los humanistas seculares no lo han hecho. Ahora, uno podría decir que las culturas humanistas seculares son relativamente nuevas y que no han tenido suficiente tiempo para generar la misma cantidad de cambios positivos. Eso podría ser cierto, pero la investigación lo contradice. Varios estudios muestran que la religiosidad se asocia con mayor caridad, tanto a organizaciones religiosas como seculares. En la diapositiva 11, una revisión sistemática de 77 estudios muestra que la religión, definida como afiliación, valores, creencias y relevancia de la fe, es analizada. La asistencia a servicios religiosos y la oración suelen asociarse con donaciones a organizaciones externas y seculares. Un estudio en la diapositiva 12 muestra que en 53 países quienes van seguido a la iglesia participan más en voluntariado y que un contexto nacional devoto tiene un efecto positivo adicional. Así que cuando una nación es cristiana religiosamente, el trabajo voluntario aumenta en todos los ámbitos. Los ciudadanos religiosos también hacen más trabajo voluntario para organizaciones seculares. Pero cuando una nación se seculariza, las personas religiosas siguen haciendo trabajo voluntario en grandes cantidades, pero las personas seculares tienden a hacer menos voluntariado. Se dice que si la secularización sigue en sociedades ricas y postindustriales, el voluntariado disminuirá por efectos de composición y contexto. Ahora, para ser claros, los secularistas sí donan dinero a organizaciones benéficas y ofrecen su tiempo como voluntarios, pero no al nivel que lo hacen los cristianos. El cristianismo ha sido una de las mayores instituciones en transferir riqueza de ricos a pobres en la historia. Esto suele lograrse mediante la caridad, y como se dijo, muchos estudios muestran que el cristianismo ha mejorado el mundo gracias al trabajo misionero. Como dice el científico social Arturo Brooks, la diferencia en la caridad entre personas religiosas y seculares es dramática. Las personas religiosas tienen un 25% más de probabilidad que los secularistas de donar dinero y un 23% más de probabilidad de donar su tiempo como voluntarios. Según otros autores, estos datos muestran que practicar una religión es más relevante que la religión en sí para predecir el comportamiento caritativo. Ahora, podrías pensar que los cristianos solo hacen esto por obediencia a Dios, pero al menos estamos haciendo más. Alguien podría decir que los secularistas tienen mejores motivos, pero el hecho es, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? En realidad, los cristianos tienden a hacer más trabajo de caridad, así que los datos indican que el cristianismo lleva a más trabajo de caridad dentro de una nación y fuera de sus fronteras. Esto ha generado más progreso, salud, libertad, democracia y alfabetización. Si las naciones se secularizan, esto probablemente disminuirá, lo cual creo que todos podemos estar de acuerdo en que no es algo bueno sobre este tema. Las sociedades cristianas claramente superan a las sociedades seculares, como dijo un famoso sociólogo, Phil Zuckerman, en su libro. Las personas involucradas religiosamente también muestran mayores manifestaciones de prosocialidad que aquellas que no están involucradas religiosamente. Estudios muestran que personas religiosas suelen ser más caritativas, generosas y voluntarias que las seculares. Además, la proliferación de la devoción religiosa, la fe en Dios y la confianza en la Biblia ha sido históricamente un factor determinante para establecer escuelas para niños, crear universidades, construir hospitales para los enfermos y hogares para las personas sin hogar, cuidar a huérfanos y ancianos, resistir la opresión, establecer la ley y el orden y desarrollar la democracia. El cristianismo claramente genera mucha más prosocialidad que el secularismo. El siguiente tema en el que quiero enfocarme es el auge del nacionalismo y el autoritarismo de derecha. Con el reciente auge del nacionalismo cristiano, muchas personas están preocupadas por los efectos del cristianismo, pero podrían sorprenderse al descubrir que estudios muestran que el nacionalismo cristiano motiva más a personas de derecha que asisten menos a la iglesia. Un estudio de 2021 halló que, entre los derechistas, el nacionalismo cristiano era más común en quienes menos asistían a la iglesia. No hallamos pruebas de que el nacionalismo cristiano movilizara apoyo en la iglesia durante la elección. Esto se demuestra por el hecho de que, en nuestros resultados, el nacionalismo cristiano solo está fuertemente asociado con el apoyo a Trump, para los votantes que no asisten a servicios religiosos entre los asistentes religiosos. El nacionalismo cristiano influye poco en el voto a Trump, y su efecto no es estadísticamente significativo. Los grupos nacionalistas blancos en Estados Unidos utilizan explícitamente la retórica nacionalista cristiana, pero aquellos que se identifican con estos movimientos tienden a no estar fuertemente involucrados en congregaciones cristianas convencionales. También hubo resultados similares en Europa.
Un estudio reveló que, aunque los partidos populistas de derecha se presentan como defensores de valores cristianos, no atraen a muchos votantes religiosos. Los partidos PRR buscan mostrarse como defensores de la identidad y valores cristianos, pero no logran atraer a muchos votantes religiosos. El análisis muestra que al aumentar la religiosidad, bajan las probabilidades de votar por un partido populista de derecha radical en vez de uno de derecha tradicional. En la diapositiva 20, investigaciones muestran que el sentimiento antirreligioso afecta más a quienes no asisten seguido a la iglesia. ¿Los nacionalistas cristianos que no van a la iglesia prefieren líderes autoritarios con discursos populistas? De hecho, la religiosidad cristiana tiende a ayudar a que una persona sea menos propensa a votar por un partido radical de extrema derecha. Uno podría preguntarse por qué es así, pero la lógica en realidad no es complicada. Cuando la derecha abandona la religiosidad cristiana tradicional, conservan símbolos culturales y los reinterpretan políticamente, creando religiones políticas que reutilizan símbolos cristianos. Felipe Gorski señaló que al perder sus bases religiosas, el nacionalismo religioso se aleja de la ética cristiana y se acerca al mesianismo secular y autoritarismo. Roger Brubaker lo mencionó. Es precisamente la continua erosión del cristianismo como doctrina, organización y ritual lo que facilita invocar el cristianismo como una identidad cultural y civilizacional. Valores compartidos de forma punitiva, sin relación con creencias o prácticas religiosas. La diapositiva 23 muestra actitudes similares sobre inmigración. Un estudio analizó la aceptación de refugiados a nivel individual, regional y nacional. Encontró que, a nivel individual, los cristianos, con la excepción de los cristianos católicos y los no afiliados, son relativamente similares en su preferencia de políticas respecto a la admisión de refugiados. La asistencia a servicios religiosos está asociada con preferencias de políticas más generosas, pero a nivel nacional y regional, el porcentaje de no afiliados está asociado con preferencias más restrictivas. Un estudio de 2017 analizó el sentimiento antimusulmán en Europa Occidental antes de la crisis migratoria. Los países más secularizados suelen ser más tolerantes con los musulmanes, pero las personas no religiosas muestran las actitudes antimusulmanas más fuertes. En estos países, estudios hallaron que mayor religiosidad se relaciona con apoyo a políticas migratorias inclusivas. El cristianismo tradicional actúa como supresor de la religiosidad política. Sin ella, esto aumentará a medida que la secularización crezca, y esto lleva a ideologías autoritarias y a la erosión de la libertad y las libertades civiles. Esto no debería sorprendernos porque, como vemos en la diapositiva 26, eso es lo que ocurre. Las investigaciones han encontrado que el cristianismo está asociado con el empoderamiento ciudadano, la voz y la rendición de cuentas, los valores democráticos, los derechos humanos, etc., niveles más bajos de corrupción, ese tipo de cosas. Las personas suelen ser religiosas, aunque pocos no lo son. Eliminar el cristianismo hace que las inclinaciones religiosas del hombre se dirijan a otros ámbitos en un mundo más secular. Surgen religiones políticas que suelen traer más autoritarismo y menos derechos, por lo que mantener una sociedad cristiana parece mejor a largo plazo. No solo veremos más trabajo de caridad, lo cual resulta en múltiples efectos positivos, sino que también tendremos más libertad y menos religiones políticas y autoritarismo. Analizaré un tema polémico. El secularismo plantea que una cultura laica puede generar bienestar y satisfacción. No sería bueno para la humanidad si no se mantuviera por generaciones, ya que desaparecería y quizá la reemplazarían culturas menos óptimas. Así que cualquier cultura debe ser capaz de sostenerse a sí misma como parte del argumento de por qué es buena para la humanidad. Las sociedades cristianas lograron esto manteniendo tasas de natalidad sostenibles, permitiendo la continuidad de futuras generaciones. La cultura impulsa el progreso, pero el secularismo no lo logra. Los países que se han secularizado más y que tienen más personas que han dejado atrás la religión tradicional, tienen algunas de las tasas de natalidad más bajas de cualquier nación. De hecho, a medida que el secularismo se ha exportado por todo el mundo a través de Internet y los medios de comunicación, las tasas de natalidad de todas las naciones han disminuido, pero las naciones seculares están cayendo por debajo de los niveles de reemplazo. Eric Kaufman indica que los conservadores y fundamentalistas tienen más hijos por principios religiosos de ser fructíferos y multiplicarse. Él predice que en pocas generaciones los religiosos dominarán y los secularistas serán minoría. De manera similar, el biólogo evolutivo Miguel Bloom sostiene que la religiosidad ha sido seleccionada por sus ventajas evolutivas, ya que resulta en más descendencia. En la diapositiva 32, el estudio analizó 58 países y halló que el secularismo, aunque sea poco, se asocia al estancamiento o descenso poblacional.
Los países muy religiosos tienen mayor fertilidad y crecimiento poblacional, a diferencia de lugares con inmigración sustancial o ausencia de población. Muchas naciones modernas dependen de la inmigración para enfrentar el envejecimiento y disminución de su población, lo que implica traer personas de culturas generalmente más religiosas. ¿Quiénes tendrán más hijos y eventualmente reemplazarán a los secularistas en declive? Kaufman afirma que si los niños piadosos se integran en la sociedad secular, el impacto de la religiosidad en la fertilidad desaparece pronto. El secularismo no parece durar varias generaciones y depende de la inmigración para mantener su población. Pero esto lo expone a culturas dañinas como el Islam salafista, donde se eliminan derechos y libertades, especialmente para mujeres. Incluso si eventualmente es reemplazado por una cultura más óptima como el cristianismo, el punto sigue siendo que el secularismo es insostenible. No habrá progreso ni bienestar duradero si se debilita y es reemplazado. El cristianismo, por otro lado, es capaz de producir culturas sostenibles que perduran y que históricamente han llevado a mucho progreso humano, haciendo así del mundo un lugar mejor. El secularismo no puede hacer esto y, por lo tanto, no es tan bueno como lo ha sido el cristianismo hasta ahora. Hay muchos en este momento. Existen más variables por analizar, pero no tengo tiempo de abordarlas en esta declaración. Pero en términos de trabajo de caridad, prosocialidad, generación de progreso y mantener el autoritarismo a raya, el cristianismo claramente tiene aspectos mucho mejores que el secularismo. Las sociedades seculares tampoco proporcionan poblaciones de reemplazo y, por lo tanto, no pueden generar un progreso que no pueden soportar. Por todos estos factores, yo diría que el cristianismo es claramente mejor para la humanidad y cedo el resto de mi tiempo. Gracias, Miguel, por la declaración inicial. Ahora, Felipe, tienes 15 minutos. Gracias, Miguel. Me da gusto verte. Estoy muy impresionado por tu trabajo de preparación. Gracias por tus amables palabras sobre mí. De verdad me hicieron sentir bien. Pensé que tu declaración inicial fue razonable. Aprecié toda la investigación que hiciste. Aprecié todos los estudios que citaste. Así que agradezco que hayas venido a este debate de buena fe. Así que muchas gracias. Gracias, Niels. Cubriste muchos temas. Y ni siquiera quiero. Y no quiero usar mis 15 minutos solo tratando de refutar esto y refutar aquello, y refutar esto y refutar aquello. No creo que esto haga disfrutar el debate, así que usaré estos 15 minutos como mi declaración inicial. Y luego supongo que podemos regresar y analizar algunas de las cosas que mencionaste, y creo que mencionaste muchas cosas buenas. Algunas eran más débiles, otras más fuertes, y podemos entrar en eso. Me pareció interesante lo que no escuché. No escuché nada sobre el sacrificio de sangre, y cómo eso nos salva del tormento eterno y el infierno. No escuché nada sobre un nacimiento virginal. No entiendo a qué te refieres con tu cristianismo. ¿Es solo gente que dice ser cristiana? ¿El cristianismo de Dietrich Bonhoeffer es igual al de Idi Amin o al de Martin Luther King? ¿El cristianismo es el de Pat Robertson, Sarah Palin y Mike Benz? No lo tengo claro. Argumentaré eso. Hay varios tipos de cristianismo. Algunos benefician mucho a la sociedad y hacen el bien. El cristianismo tiene aspectos muy problemáticos que causan destrucción y sufrimiento e inhiben el potencial humano. Así que no realmente. No generalizaría sobre el cristianismo. Depende del tipo. Lo mismo ocurre con la secularidad o el secularismo. Hay muchas versiones diferentes. Está la versión horrible estalinista. Y luego están las versiones inspiradoras de personas como Du Bois y Nelson Mandela. Todo depende. ¿De qué tipo de secularismo hablamos? ¿El de la India? ¿El de la laicidad francesa o el de la región nórdica, que es muy cristiana culturalmente? Dicho esto, aquí vamos. Por eso creo que el secularismo es mejor para la humanidad. Y solo empezaré diciendo que tengo la corazonada de que Miguel no querría vivir en un mundo que fuera predominantemente musulmán o islámico. Tengo la corazonada de que probablemente tampoco querría vivir en un mundo que fuera predominantemente judío, o lleno de judíos, o lleno de hindúes, o lleno de budistas. Yo soy un judío ateo. Cuando dices que quieres una sociedad mayormente cristiana, me incomoda. Lo siento, no es para mí. No soy cristiano y no quiero ser dominado por creencias cristianas, ¿sabes?
Y bueno, hay algunos valores cristianos que aprecio, y hay otros valores cristianos que detesto. Y no quiero estar atado a esos. Lo secular es mejor porque vivimos en 2024. Somos un planeta diverso. No todos somos de una sola religión. Y la religión es un divisor perenne de la humanidad. Aumenta el tribalismo. Aumenta la mentalidad de grupo interno y externo. Aumenta la orientación de nosotros contra ellos. Y ha sido una fuente de sufrimiento durante mucho tiempo. Y sí, puedes señalar cosas buenas que el cristianismo hace o ha hecho. La historia de Europa también fue de guerras sangrientas durante siglos. Protestantes y católicos matándose entre sí. Tanto protestantes como católicos matando a sectas minoritarias y herejes. Tanto protestantes como católicos matando judíos. O sea, ha sido sangriento. Y por eso los redactores de la Constitución de los Estados Unidos dijeron: la primera enmienda dice que el Congreso no hará leyes sobre establecer una religión ni prohibir su libre ejercicio. Brillante. Así que el laicismo no se trata de negar a las personas la capacidad de ser religiosas. Todavía puedes ser cristiano en un mundo laico. Simplemente no puedes dominar a los demás con tu cristianismo. Separación de la Iglesia y el Estado. Sirve a un planeta diverso. Somos un pueblo diverso. Somos múltiples religiones. Somos muchas religiones. Fui a un monasterio budista el domingo con mi esposa y canté mantras. Ese es el sueño. Muchas religiones pueden florecer, pero ninguna religión única es la dominante que controla la vida de los demás. Número 2. Decisiones basadas en evidencia. No sé por qué ni cómo estamos en este planeta, pero eso sí lo sé. Tenemos que abordar el hambre, la falta de vivienda, el crimen, el racismo, el sexismo, la homofobia, el odio, la crisis climática. La crisis climática no se resolverá con oraciones a un ser mágico. Puedes pensar que es cierto. No lo es. No hay evidencia de que las oraciones a un ser mágico e invisible hayan ayudado alguna vez a la humanidad, además del consuelo personal. Como cuando su mamá muere de cáncer o su tren va hacia Auschwitz. Las oraciones ciertamente pueden ayudar a las personas a calmarse y tranquilizarse, pero no generan un cambio en la sociedad. El razonamiento basado en evidencia es todo lo que tenemos para resolver enfermedades, mejorar la comunicación, combatir la crisis climática, avanzar en los derechos humanos y aliviar el sufrimiento. La autoridad científica sobre la bíblica. No digo que la ciencia tenga todas las respuestas, ni que los científicos no hayan hecho cosas terribles antes. Pero solo podemos demostrar que la ciencia estaba equivocada a través de una mejor ciencia. Solo podemos demostrar que la ciencia hizo cosas horribles en el pasado a través del método científico. Para refutar afirmaciones falsas de científicos anteriores, el método científico no explica por qué existimos, ni los misterios del corazón humano. ¿Por qué está bien o no comer a mi perro según las circunstancias? Pero es la única manera, la mejor manera que tenemos para tomar decisiones sobre cómo aliviar el sufrimiento. Evidencia, razón, ciencia. Estos deben ser los valores predominantes, y no son los valores predominantes del cristianismo ni de ninguna fe religiosa. Siguiente. ¿La democracia? No lo encontrarás en el Antiguo Testamento. No lo encontrarás en el Nuevo Testamento. No lo encontrarás en el Corán. No lo encontrarás en los Upanishads. No lo encontrarás en el Adi Granth Sahib. No lo encontrarás en la Torá. El Talmud. La democracia es una invención humana. No es perfecta, como dijo Churchill, pero es la mejor de las malas. Es lo mejor que tenemos. Y va de la mano con el secularismo. El secularismo acepta el misterio existencial. Quizá nunca sepamos lo esencial. Preguntas como ¿por qué estamos aquí? O ¿cómo vivir? Siguen sin respuesta. La religión suele enfocarse en preguntas existenciales, descuidando preocupaciones inmediatas. Charlotte Perkins Gilman enfatizó este punto. Ella dijo que el cristianismo, el islam, son religiones obsesionadas con la muerte, que la preocupación principal y última es qué te va a pasar después de que mueras. El secularismo es una orientación enfocada en este mundo, donde la preocupación principal es ¿qué podemos hacer por el bebé que acaba de nacer? Debemos depender de nosotros mismos para resolver nuestros problemas. Somos imperfectos, celosos, violentos, mezquinos y tribalistas. Estas características las heredamos tras cientos de miles de años de evolución y millones como primates. Y aún así, somos la única fuente posible para resolver los problemas del mundo.
porque también desarrollamos empatía, compasión, preocupación por otros, comprensión de la justicia y repulsión. Cuando es por injusticia, aborrecemos la violencia, aborrecemos el odio, aunque a veces sucumbimos a ello. Esa es la realidad. Tenemos capacidades para el bien y el mal. El cristianismo enseña que somos intrínsecamente malos, que en última instancia somos malos, y que necesitamos algo mágico. Supongo que algo así como mágico. Una deidad invisible se convirtió en humano y luego permitió que lo mataran a través de alguna profecía fantástica predestinada. Y porque este Dios, que también era humano, vino de una vagina virgen y luego se mató a sí mismo. Esa sangre de alguna manera nos permite salir del infierno e ir al cielo. Todo es una locura. No hay pruebas, solo son imaginaciones de personas de hace miles de años. Eso no resuelve nuestros problemas. Hoy, el cristianismo se enfoca en lo que sucede tras la muerte, mientras que el secularismo busca mejorar el mundo en el presente. Esto es todo lo que hay, amigos. No hay vida después de la muerte, no hay cielo, no hay infierno. Esto es todo. Y esa es una orientación mucho más sobria. No es muy consolador si sufres ahora, en una sociedad pobre, corrupta y violenta. Claro, es mejor pensar que irás al cielo después. Lo entiendo, y nunca me acercaría a alguien que esté en esas circunstancias y le diría, bueno, ¿qué crees? Esto es todo lo que hay. Haz lo mejor que puedas. Pero tengo que dar un paso atrás como una persona racional y decir, las sociedades que más aliviaron el sufrimiento no lo lograron gracias a la fe en un Mesías que se sacrifica y desciende de un hombre cuya costilla creó a una mujer. No. Esas sociedades que hoy han aliviado más el sufrimiento, lo hicieron usando su razón, la toma de decisiones basada en evidencia, el método científico con todos sus defectos. La religión puede ser útil y ofrecer beneficios como cantar y realizar rituales de ciclo de vida. Aumentar obras de caridad y donaciones. No lo veo como algo blanco o negro. En el secularismo, aún puedes practicar el cristianismo, reunirte, rezar y pedirle a tu Dios que no te mande al infierno. Y los musulmanes pueden adorar, y los hindúes pueden adorar, y los judíos pueden adorar. Y tenemos una situación diversa donde, como dice la primera enmienda, no debe prohibirse el libre ejercicio de la religión. Pero la idea de que deberíamos elegir una religión en particular como la base de la sociedad, qué horrible, qué aterrador, qué antidemocrático, qué intolerante. Y los resultados no serán bonitos. Como ya hemos visto lo que sucede cuando el cristianismo es la situación dominante y obligatoria. No lo es. Sí, tal vez sea bueno para algunas personas, pero no es tan bueno como la democracia. Y ese es mi principal argumento. Creo que el laicismo permite el cristianismo. Los cristianos pueden creer lo que quieran, adorar como quieran, ya sabes, criar a sus hijos como quieran. Todo está bien. El laicismo permite eso, y permite que sus vecinos sean mormones, que sus vecinos sean hindúes, y que sus vecinos sean budistas. Las grandes decisiones sobre aliviar el sufrimiento en una sociedad y cultura laica se tomarán con investigación racional, decisiones basadas en evidencia y el método científico, cuando corresponda, no a través de oraciones y súplicas a alguna deidad mágica invisible, que de todos modos ya sabe lo que va a pasar y que simplemente está observando a sus pequeñas creaciones. Y si nosotros, ya sabes, él está haciendo una lista, la está revisando 2 veces, va a averiguar quién se portó mal y quién se portó bien, como si fuera este Santa Claus cósmico. Creo que esa es una base horrible para cualquier sociedad. Si eso consuela o motiva a dar más caridad, genial. ¿Sabes? Los mormones son muy caritativos, pero sus creencias no tienen evidencia, así que no seré mormón, solo porque sus calles son más seguras que en otros lugares. Y porque dan mucho a la caridad y se ayudan entre ellos. Si alguien pierde su trabajo, les dan comida, vivienda y pagan su hipoteca. Así no se debe decidir, ¿sabes? Mirar estos resultados y decir, hagamos eso, es un problema. Japón, por ejemplo, tiene las tasas más bajas de crímenes violentos. ¿Deberíamos todos volvernos sintoístas y budistas? ¿Deberíamos todos hablar japonés? Estas correlaciones y causalidades son muy complicadas.
Y al final del día, el cristianismo me pide que crea en algo sin evidencia. Y eso es un castillo de naipes. Lo piden casi todas las religiones, no solo el cristianismo. Ahora bien, si hablas del tipo de cristianismo más moderado y humano de algunos de mis amigos cuáqueros, o ya sabes, bueno, podrías tener un argumento más sólido. Pero yo me guío por lo que leo en la Biblia, y lo que leo en la Biblia es sin pruebas, sin fundamento, a menudo inmoral, a menudo corrupto, a menudo peligroso y desquiciado. Eso me parece una base muy aterradora para una sociedad. Cuando viví en Escandinavia, una cultura cristiana, ya nadie creía en eso. ¿Podrías argumentar que una sociedad post-cristiana, que tuvo cristianismo antes, podría ser ideal, pero que ha madurado y ya no cree en eso? Ya sabes, que todos somos pecadores que necesitan salvación, y ya no cree que estas historias antiguas sean realmente verdaderas, sino que son solo metáforas y alegorías que contienen algo de sabiduría. Pero es sabiduría de la cultura humana. Así que supongo que terminaré aquí. Ahora ni siquiera recuerdo todo lo que dijiste en tu declaración inicial y con lo que quería estar de acuerdo. Oh, un minuto. Bueno, lo que sí puedo decirte es: voy a donar mi minuto a la caridad. Gracias por el... ¿Qué tenemos ahora? Gracias, Phil. Ahora Miguel hará su primera refutación y tendrá 10 minutos. Gracias, Neil. Gracias, Phil. Realmente aprecio lo que dijiste. Disfruto leer tus libros. Creo que eres un muy buen escritor. Muchas veces lees a alguien y es difícil de leer o seguir, pero tú haces un muy buen trabajo. Así que para abordar mucho de lo que dijiste, quiero empezar reiterando mis 3 puntos nuevamente. Quiero decir que el cristianismo es simplemente más óptimo. Así que, de nuevo, porque vemos más trabajo de caridad, más prosocialidad, vemos que frena el nacionalismo y el autoritarismo de maneras muy importantes. Y, por supuesto, crea una población sostenible que puede continuar y seguir creciendo. El secularismo tiene problemas muy grandes con las tasas de natalidad. No puedes beneficiar a la humanidad si no duras varias generaciones. Ese es el problema. Como mencionaste, pregúntame, ¿a qué cristianismo me refiero? Bueno, solo estoy hablando en general, podrías llamarlo cristianismo básico. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Dios? ¿Crees que Jesús murió por tus pecados? Estos son aspectos teológicos que son irrelevantes, es simplemente cristianismo en general. Claro, hay varios tipos de cristianismo, pero creo que eso no importa, ya que también existen diferentes tipos de secularismo. Como dijiste correctamente, mencionaste que no querrías vivir en un país predominantemente musulmán. Absolutamente, yo tampoco querría. No sé sobre otras religiones como el sijismo o, por ejemplo, el judaísmo. Creo que con esas estaría bien. El islam con la sharia creo que sí es problemático. Pero hablaste de que el cristianismo tiene problemas, como imponer valores cristianos a la gente. Bueno, de nuevo, las investigaciones muestran que el cristianismo fue creado. La separación de iglesia y Estado fue, según Tom Holland en Dominion, una conmoción para toda la cristiandad. En su libro Dominion, página 235, él menciona esto. Alan Ryan señala en su libro sobre Agustín que dicha idea inicia con Agustín y florece en la Reforma Protestante. Deberías leer el artículo 28 de la Confesión de Augsburgo, apuesto a que te gustaría mucho. El artículo de Daniel Treisman, La causa de la corrupción en un estudio a nivel nacional, señala que el protestantismo desempeña un papel en la supervisión y denuncia de funcionarios estatales, está asociado con una menor corrupción y ayuda a establecer una distinción marcada entre la Iglesia y el Estado. En La cultura importa, página 120, se afirma que el protestantismo reduce la corrupción por su vínculo con relaciones individualistas, no familiares. Por eso creo que no debemos preocuparnos por esto. En una sociedad cristiana puede ser secular o musulmán. La separación entre iglesia y Estado viene de la herencia cristiana. Dices que el cristianismo aumenta el tribalismo. ¿Puedes mostrar la investigación? Si quieres, habla del metaanálisis de 2010 sobre racismo que citaste mucho. Me encantaría hablar de eso porque tengo muchas preguntas sobre cómo usas eso que mencionaste que aumenta la violencia, aunque yo lo discutiría. El estudio de Davis Brown, La influencia de la religión en los conflictos armados interestatales, analizó el cristianismo, el budismo y el islam. El islam estuvo positivamente asociado con más guerras y conflictos. El budismo no fue significativo. El cristianismo estuvo negativamente asociado con más conflictos armados interestatales. Así que, en ese sentido, fue incluso mejor que el budismo.
Revisa el libro de William Cavanaugh, El mito de la violencia religiosa. Él dice que no se puede separar lo religioso de lo político y económico en este tema. Culpar solo a la religión por la violencia pasada es simplista. Coincido en que la crisis climática es un problema. La investigación indica que, especialmente en personas de derecha, uno pensaría que preferirían ser religiosas. Estudios como el conservadurismo político, la religión y el consumo ambiental en Estados Unidos lo mencionan. Podemos afirmar que no hay evidencia en ninguna de nuestras medidas de que la religiosidad intensifique el efecto negativo del conservadurismo político. Mostramos que el conservadurismo afecta más negativamente a quienes son menos religiosos. Otro estudio, ¿la religión promueve el comportamiento proambiental? Una investigación transcultural. Dijeron, los resultados de este estudio muestran que la religión induce el comportamiento proambiental. La religión promueve la disposición de las personas a contribuir con dinero y reduce sus protestas contra contribuir para la protección ambiental. La religión también influye positivamente en donaciones y participación ambiental. Analizaron a más de 200,000 personas en 91 países entre 1989 y 2014 con 120 especificaciones de regresión. Creo que eso es importante. Dices que en el secularismo la ciencia supera a la Biblia. Sin embargo, las sociedades cristianas han sido clave para la ciencia moderna. Te recomiendo el libro de Toby Huff. Ellos, incluyendo a Edward Grant, dicen que la separación iglesia-estado en el cristianismo permitió el desarrollo independiente de la ciencia moderna. Este es Edward Grant. Revisa su libro La fundación de la ciencia moderna. Así que no creo que vayas a tener un problema aquí. En el cristianismo tenemos este concepto del que hablamos, llamado los dos libros, el libro de las escrituras y el libro de la naturaleza. Se supone que deben trabajar juntos. Y la naturaleza nos ayuda a interpretar las escrituras. Y las escrituras nos guían mientras exploramos la naturaleza. Incluso si retrocedes hasta los años 1600, Belarmino, oponente de Galileo, afirmó, si tienes razón, habrá que reinterpretar las escrituras. No decían solo, no, las escrituras, pase lo que pase, señaló Belarmino. Reinterpretaré las escrituras según la orden de 1616. No hubo problema y podemos profundizar si quieres. Varios estudios muestran que la actividad misionera alivia el sufrimiento. La idea de la Gran Comisión motivaba a difundir el Evangelio. Los estudios que mencioné en mi video, Cómo el cristianismo cambió el mundo, los reviso ahí. Los misioneros viajaban de un lugar a otro. Para difundir el Evangelio, enseñaron a leer para que pudieran leer la Biblia, promovieron la educación, construyeron hospitales, orfanatos y fomentaron el progreso económico, según estudios. Revise investigaciones como las de Roberto Woodbury u otros sobre este tema. Mencionaste que hemos visto lo que sucede cuando el cristianismo es la creencia dominante en la sociedad, y me gustaría que profundizaras en eso, porque hay más factores que considerar sobre la Edad Media. Por ejemplo, si viajas al pasado. Nathan Johnston escribió un libro llamado El Nuevo Ateísmo, y en la página 224 él dice esto ahora. Nathan Johnston, por cierto, es ateo, no es religioso, dice él. Él menciona que entre el fin del Imperio Romano y el siglo XII en las sociedades cristianas europeas, la tortura dejó de usarse. Sam Harris podría sorprenderse al enterarse de que la cristiandad fue responsable de su reintroducción. A juristas científicos que buscan liberar la justicia de la intervención divina y defender la competencia judicial humana, no a clérigos sedientos de sangre. En la Europa medieval y América moderna, las sociedades tuvieron que abandonar lo que ya habían dejado atrás. La tortura se reintrodujo como necesidad racional, pero la historia medieval muestra que el racionalismo no pudo controlar su propia creación. Entonces, esta idea, así que si vas a decir que, ya sabes, cuando el cristianismo era dominante, tuvimos todos estos efectos horribles, yo diría que esa es una variable entre muchas. ¿Cómo sabemos que no fueron otras variables? Johnston argumenta. En realidad fue la reintroducción del racionalismo en sus primeras formaciones antes de que se desarrollara más. Yo diría formas civilizadas. Tuvo estos horribles descendientes que salieron de ahí, así que no podemos simplemente culpar al cristianismo medieval. Mira lo malo que fue, por lo tanto el cristianismo fue la causa. Hay otras variables en juego. Mencionaste el mormonismo, y solo quiero decir, sí, no me voy a convertir al mormonismo solo porque los mormones sean muy amables, pero esas son preguntas diferentes. Algo puede ser verdadero sin ser útil o útil sin ser verdadero. No digo que debas ser cristiano por conveniencia, solo argumento que el cristianismo genera sociedades más óptimas. Tú dijiste, mencionaste, ¿no sería mejor una sociedad postcristiana? Bueno, yo respondería a eso diciendo, pues no, porque, de nuevo, como señala Eric Kaufman en su libro, ¿heredarán los religiosos la tierra?
Con tasas de natalidad en descenso, eventualmente regresas a una sociedad religiosa. Es insostenible y los efectos se reducen. En una sociedad postcristiana, yo diría que una sociedad postcristiana es como una hermosa rosa que ha sido arrancada. Puedes ponerla en un florero por unos días, pero eventualmente va a morir. Cuando se trata de sociedades postcristianas, podrían ser buenas por ahora, pero veamos qué va a pasar en 3, 4 o 5 generaciones. Esperemos hasta entonces. Ateos seculares provienen de familias ateas por generaciones. Observemos la sociedad que crearon. Tom Holland en Dominion dice que el cristianismo fue una carga de profundidad. Influir, controlar y formar sociedades cristianas tomó cientos o miles de años. No creo que debamos juzgar solo por cómo lucen ahora las sociedades postcristianas. Creo que esos aspectos son importantes a cubrir. Y también con esto, en cuanto a esta idea de empatía y ética, y que estos son solo valores humanos. No, si regresas al mundo antiguo. Estaban centrados en el honor y la vergüenza, sin compartir nuestra visión de misericordia, empatía y justicia. Tom Holland dice que esto viene de sociedades cristianas. Vamos con un erudito del antiguo cercano oriente, Karl van der Thorn, que en su libro La religión familiar en Babilonia, dice que los babilonios no tenían una tradición introspectiva y tenían poco sentido de interioridad. La subjetividad aún no había sido inventada. La falta de interioridad y subjetividad en las autobiografías babilónicas proviene de ver a la persona como un rol social y un personaje. La identidad individual no es lo que eres internamente, sino lo que proyectas. Es pública y social, según eruditos como Jan Vitero, John Walton y Joshua Behrman. Cabe señalar que los valores judeocristianos empezaron a crear esta idea de culpa interna, interioridad e integridad. Ahora, lo correcto o incorrecto no dependía del honor o la vergüenza cultural, sino de deberes internos. Creo que el cristianismo guió a la humanidad. La investigación lo demuestra. Puedo mencionar eruditos del antiguo cercano oriente si quieres, pero cedo el resto de mi tiempo. Al final, los datos muestran que el cristianismo crea sociedades más óptimas. No digo que el secularismo sea malo, solo menos óptimo. Las sociedades no logran sostenerse ni progresar. Gracias. Gracias. Es curioso que ni siquiera podamos leer la mente y el corazón de las personas ahora. Me encanta cómo estos académicos nos explican qué era ser humano hace miles de años. Esto es una tontería histórica. Nadie lo discutirá. Nadie puede leer la mente ni el corazón de los antiguos babilonios. Y todo lo que hacen es proyectar su propia narrativa ahí. Y para eso simplemente no tengo tiempo. Como, ya sabes, la culpa fue inventada por... Vamos, ni siquiera sabemos cómo funciona la culpa aquí y ahora. Con todos nuestros avances, alguien leerá la mente y corazón de personas de hace 10,000 años y otra cultura. Ese es el tipo de historia que me dan ganas de vomitar. Déjame repasar tus puntos, Miguel. El cristianismo inspira más caridad. Puede ser cierto, pero como mencionas, eso no prueba que la base de la caridad sea verdadera. Las personas involucradas en la religión, sobre todo en congregaciones, lo demuestran los datos. Pero los cristianos que no son miembros de iglesias y no se congregan, no lo son. No participan en obras de caridad en niveles más altos que otras personas que no son teólogos ni teístas. Así que no son las creencias cristianas las que impulsan a las personas a hacer estas obras de caridad. Y esto, puedes consultar a Putnam, puedes consultar a American Grace. Quiero decir, esto se ha encontrado una y otra vez. Es la integración en una comunidad religiosa donde te enseñan ciertas historias. Tienes oportunidades y te piden que des, lo cual es genial. Estoy de acuerdo contigo, pero es una afirmación muy estadounidense. ¿Sabes? En Estados Unidos, donde tenemos un estado de bienestar muy deficiente, donde todos simplemente aceptamos que las personas sin hogar pueden. Las personas con enfermedades mentales están abandonadas en las calles y nadie se preocupa. En Estados Unidos, quienes pertenecen a comunidades religiosas, como musulmanas, cristianas, judías o mormonas, donan más a la caridad. No estoy en desacuerdo con eso, pero eso no hace que el cristianismo sea verdadero. Y lo que yo diría es que todo lo que necesitamos hacer es ver dónde son más bajos los índices de personas sin hogar y de pobreza. Japón no tiene historia del cristianismo en su fundación. Siempre ha habido 1 o 2% de japoneses cristianos, pero no es fundamental en su cultura. Parece que logran baja criminalidad, poca pobreza, casi sin personas sin hogar, buen sistema de salud y cuidado de ancianos. ¿Japón es perfecto? No, claro que no, pero al ver país o estado por estado. Si tu teoría fuera cierta,
los lugares más cristianos de Estados Unidos, tendrían menos pobreza y todos donarían a la caridad. Pero ¿qué sucede realmente? Los afroamericanos son el grupo subétnico, étnico o racial más cristiano en este país, y son quienes tienen más problemas. No es por su cristianismo. Probablemente es lo único a lo que se aferran. Pero podemos abordar la falta de vivienda, ¿sabes? ¿Enfoques seculares para aliviar el sufrimiento? Simplemente hazlo mejor. Mira el Índice de Desarrollo Humano de Derechos Humanos de la ONU. No sé qué decir. ¿Los cristianos en Estados Unidos donan más a la caridad? Sí, por supuesto. Los enfoques seculares alivian mejor el sufrimiento humano a nivel nacional. A nivel institucional, cosas como Medicare, atención médica universal subsidiada, cuidado de ancianos subsidiado. ¿Sabes? Sí, las organizaciones benéficas están bien, pero no hacen el trabajo tan bien como los enfoques estructurales y universales. Luego mencionas que el cristianismo realmente limita el tribalismo y la nacionalidad. Me cuesta creerlo. Hay pasajes geniales, como que todos son uno en Cristo, sin distinción de judío o griego. Sin embargo, la investigación que conozco muestra una fuerte correlación entre mayor religiosidad y aumento de nacionalismo y tribalismo. Estoy dispuesto a ver tu investigación, pero eso no prueba que el cristianismo sea verdadero. El cristianismo tiene más hijos que los seculares. Es curioso, siento que alternas entre decir que solo es correlación, pero cuando te conviene, haces lo mismo. Sabemos por qué la gente tiene menos hijos. Se llama el alto costo de vida en los mundos altamente industrializados. Decir que es resultado de los valores seculares es absurdo. Las personas más religiosas suelen tener más hijos en todas las religiones. Los judíos ortodoxos tienen más hijos que los judíos menos religiosos. Los cristianos profundamente religiosos tienen más hijos que los cristianos menos religiosos. Los musulmanes, lo que sea. Entonces estás diciendo que las versiones más extremas de todas estas religiones son de alguna manera mejores para el mundo porque producen más hijos. Las tasas de fertilidad no reflejan la validez de los valores seculares o cristianos. Todo lo que sabemos es que con la industrialización, con un mayor costo de vida, los hijos, que solían ser una ventaja. Antes, tener más hijos mejoraba tu granja y su éxito. Ahora, los hijos son costosos y representan una carga, sobre todo donde todo se paga. Así que la idea de que es el cristianismo el que nos da una alta fertilidad y que el secularismo va a terminar en la muerte de la humanidad, creo que eso es demasiado para mí. Eliges ejemplos selectivos. Por ejemplo, según sé, el grupo más grande del cristianismo es el catolicismo. El catolicismo ha hecho muchas cosas buenas, ha construido hospitales, universidades, pero también supervisan la red de pedofilia más grande en la historia de la humanidad. Entonces, ¿dónde está la culpa aquí? ¿El cristianismo es más pacífico? Creo que a veces eso es cierto y a veces no. Supongo que depende de cómo leamos la historia. Como los ejemplos que mencionaste. ¿Hablan mucho de los últimos 50 años de los últimos 1000 años? ¿Cómo se está midiendo? Tendría que revisar y ver. Siento que tú y yo leemos la historia de forma distinta. Parece que piensas que todo lo que sale de la cristiandad es por el cristianismo. La mayoría de los humanos en Occidente fueron cristianos mucho tiempo, y luego todo se desarrolló en ese contexto. No por el cristianismo, sino por alguna otra razón o a pesar del cristianismo. Déjame explicar a qué me refiero. Entonces, durante miles de años, el cristianismo fue el marco cultural, político y religioso dominante. Era un manto sagrado. Según Peter Berger, eso era todo. Todos simplemente asumían su existencia. La forma cristiana era la manera en que la gente hacía gran arquitectura. ¿Es eso por el cristianismo? No todo el desarrollo arquitectónico sucedió al mismo tiempo en el cristianismo, ni porque los evangelios inspiraran gran arquitectura. ¿Sabes? Es como decir que simplemente se vuelve demasiado, sin entrar en metáforas. Es como decir, el álgebra se desarrolló en el mundo islámico, así que el Islam creó el álgebra. Por supuesto que no, no hay nada en el Corán que produzca álgebra. Las verdades del álgebra se descubrieron en una civilización musulmana. Así sucede, ¿no? Decir que la separación iglesia-estado proviene del cristianismo es un gran error. No sé si eres historiador, pero estás afirmando eso. Las ideas sobre la separación iglesia-estado
surgieron en una sociedad mayormente cristiana, pero no a causa del cristianismo. Jesús nunca menciona la separación iglesia-estado, salvo quizá al decir, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bravo, quienes impulsaron la separación iglesia-estado. Lo hicieron en oposición a la ortodoxia cristiana, no por ella. Dices que la ciencia moderna viene del cristianismo. Dios, eso es otra falacia solo por el razonamiento científico. Solo porque Mendel resultó ser cristiano y también estudió los guisantes, eso no significa que su empirismo científico viniera de su cristianismo. Simplemente se desarrollaron simultáneamente. Solo porque, Jesús no explicó nada sobre eso. Oye, si quieres curar una enfermedad, sabes que hay bacterias. Y aunque no podamos verlo con nuestros ojos, así es como lidias con las bacterias, ¿verdad? ¿No? Jesús dijo algo como, ponte lodo en los malditos ojos, y eso te hará ver. Entonces, supongo que hablas de cristianismo, y al pensar en ello, pienso en Jesús, los evangelios y las escrituras. No solo pienso en cristianos que descubren cosas científicas por casualidad. Así que yo diría que, ya sabes, decir que la ciencia moderna surge del cristianismo es, creo, flagrantemente falso. Eso no quiere decir que los cristianos no estuvieran a la vanguardia, pero eran cristianos que simplemente estaban interesados en la ciencia y en entenderla. El cristianismo no los llevó a comprender el método científico. El hecho de que tú y yo estemos comunicándonos ahora mismo, creo que Niels está en Dinamarca. Michael, no sé dónde estás tú. Nada de eso puede ser gracias al cristianismo. Es todo. No hay nada en las escrituras cristianas que nos diga cómo crear transmisiones simultáneas, podcasts y videos. Todo lo que hacemos ahora es fruto del empirismo, la observación racional y el método científico. En cuanto a los misioneros haciendo grandes cosas, es subjetivo. Creo que hicieron mucho bien, sí, pero también hicieron daño. Así es la actividad humana, nunca es blanco o negro. Y creo que se puede argumentar firmemente que fue la fuerte defensa cristiana de la esclavitud, lo que resultó en siglos de sufrimiento humano. En Estados Unidos, el cristianismo y Pablo apoyaron la esclavitud, no la denunciaron. Está ahí. Y los dueños cristianos de esclavos lo aprovecharon al máximo. Y aunque muchos cristianos estaban en contra de la esclavitud, tuvieron que oponerse a la esclavitud a pesar de las escrituras, no por las escrituras. Y ahí lo dejo. Gracias, Phil Michael. Tienes 5 minutos para tu segunda refutación. Gracias, Phil. Intentaré ser breve para cubrir tus puntos. Aún no vimos evidencia de que el secularismo sea más óptimo. Hemos visto ataques a la sociedad cristiana, pero eso no prueba que el secularismo sea mejor. Dijiste que los historiadores que cité son simples tonterías históricas. Creo que es un poco raro menospreciar a verdaderos expertos en su campo cuando hablan de estos temas. Básicamente, este es el consenso entre los estudiosos del antiguo Cercano Oriente, y es muy extraño simplemente descartar la realidad. Sí, los tres, nadie los conocía. Ellos se sientan en conferencias y yo solo digo, ¿puedo terminar? Felipe, está bien. Sí, Adelante. Miguel, por eso. Puedo citar a más, como Karen Rain, Mitnick y otros si me das tiempo, pero ese no es realmente el punto del debate. La caridad surge de integrarse en la comunidad, no solo por religiosidad cristiana. Hay muchos estudios sobre la religiosidad intrínseca versus la religiosidad extrínseca, y vemos que la religiosidad intrínseca está asociada con más prosocialidad, autocontrol, menores niveles de depresión y mejor salud mental. Aunque no sea así, el cristianismo sigue creando comunidades. No hemos visto que el secularismo produzca algo al mismo tiempo que pueda generar la cantidad de trabajo de caridad que resulta de las comunidades que el cristianismo está produciendo. Así que eso es algo importante a tener en cuenta. Podrías decir que solo son las comunidades en construcción, pero el secularismo no ha ofrecido alternativas a las estructuras comunitarias que crea el cristianismo. Tú argumentaste que, sabes bien, muchos de estos argumentaste que existen. Los enfoques seculares son mejores para aliviar el sufrimiento, claro, pero eso no significa que sean incompatibles con el cristianismo. De nuevo, muchos enfoques seculares como hospitales, alivio del sufrimiento, orfanatos y escuelas provienen de la labor misionera cristiana. No son incompatibles con el cristianismo. Me extraña que lo menciones, hablaste de secularismo y natalidad, y dijiste que podría ser solo correlación, no causalidad.
Bueno, recuérdales a las personas el estudio que cité sobre el secularismo y la fertilidad en todo el mundo. Ellos calculan esto. Un análisis multivariado mostró que el secularismo, aunque sea poco, se asocia al estancamiento o declive poblacional. La inmigración puede frenar el estancamiento poblacional en sociedades secularizadas, pero hay límites demográficos y de secularización. Los inmigrantes suelen ser más religiosos que los nacidos en el país en sociedades secularizadas. Aún así, hallaron una asociación positiva. Así que el secularismo sí parece llevar al estancamiento poblacional y al declive absoluto. Y creo que incluso hablaste un poco de esto en tu libro Sociedad sin Dios. Esto es un problema en sociedades seculares, dijiste, por las tasas de natalidad. La Iglesia Católica tiene la mayor red de pedofilia. Te recomiendo un gran artículo del Dr. Thomas Plant en Psychology Today, donde diferencia hechos y ficción sobre el clero y el abuso. En los sistemas escolares públicos han abusado de más niños que el clero. ¿Deberíamos eliminar las escuelas públicas o llamarlas una red? No. Veamos los números y estadísticas reales aquí, y yo recomendaría a las personas que lean ese artículo si quieren ver los números reales que él presenta. Así que no confundamos correlación con causalidad. ¿Hay algún estudio que demuestre que el cristianismo lleva al abuso sexual infantil? No, de hecho John Martin lo señala en su trabajo. Los primeros cristianos crearon un lenguaje nuevo para denunciar el abuso sexual de menores por parte de griegos y romanos. Ellos lideraron el fin de eso en el mundo antiguo, y gracias a la actividad misionera ha terminado globalmente. Mencioné esto en mi video, cómo el cristianismo cambió el mundo. Estudios recientes indican que los cristianos impedían el abuso infantil en otras culturas. Phil duda que la ciencia venga del cristianismo. Lo siento, es un consenso entre historiadores de la ciencia. No fue el único origen de la ciencia moderna, pero sí crucial. Esto es como Noah J. Ephron, James Hungariano, Edward Grant, Toby Huff y otros. Este es el consenso de los expertos, como mencioné. ¡Qué bien! Los antiguos griegos y romanos no tenían la idea de que todo estaba gobernado por leyes naturales inquebrantables. El cristianismo nos dio esa idea, esta idea de que había un creador que gobierna las leyes. Y estas leyes se pueden descubrir en el mundo. Y podemos aprender sobre ellas y usarlas a nuestro favor. Hablas de la depravación total, pero Noah J. Ephron y James Hungariano dicen que esto llevó al método científico porque los humanos son depravados. No podemos confiar solo en la intuición. Debemos experimentar constantemente para comprobar resultados. Lee el capítulo de Noah J. Ephron en Galileo va a la cárcel y otros mitos. Él dirá que la doctrina de la depravación ayudó a desarrollar el método científico. De nuevo, esto no viene de mí, esto viene de los verdaderos expertos que mencionaste, misioneros yendo por ahí, haciendo un buen trabajo. Bueno, otra vez, solo remito a la gente a los estudios que cité. Estos realmente han sido. Los estudios que cité usaron ciertos modelos y encontraron que la actividad misionera está asociada con cambios positivos y beneficiosos, aunque los misioneros no sean perfectos. Estoy de acuerdo, pero aún así encontraron eso. Así que me detendré aquí porque creo que ya me pasé del tiempo. Gracias, Miguel. Phil, tienes 5 minutos. Aprecio tu fervor. Me gusta la frase, los humanos son depravados. Sería un gran lema para tu sociedad cristiana. Ese es el corazón del cristianismo. Somos pecadores. Muchos cristianos me han dicho que no valemos nada, que somos pecadores horribles, y necesitamos que Jesús nos salve. Esta doctrina de la depravación es una base horrible para la civilización, y una terrible enseñanza para nuestros hijos. Para mí, la idea de que todos somos depravados va directo al núcleo de la depravación del cristianismo como cosmovisión. Entonces me preguntas, Miguel, todo lo que he hecho es desacreditar el cristianismo y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué el secularismo es óptimo? Sostengo que la democracia nace de una cosmovisión secular, no cristiana ni musulmana. Podría estar equivocado. En mi opinión, la separación entre la Iglesia y el Estado es un valor secular, no un valor cristiano. Podría estar equivocado. Creo que la toma de decisiones basada en evidencia es mejor que la toma de decisiones basada en la fe. Hay una razón por la que la oración no nos permitiría tener esta conversación en este momento, pero la tecnología sí lo hace. Lo bueno del secularismo es que no tienes que creer en afirmaciones sin evidencia de hace miles de años. En una sociedad secular, la masturbación y la homosexualidad son naturales y saludables. No están prohibidas ni son pecado. Quizá dirás que los derechos homosexuales vienen del cristianismo, pero en realidad surgen del secularismo. Los derechos de las mujeres son más fuertes, no en el cristianismo, aunque quizá digas que también nos los dio. Los animales no son solo un medio.
En el secularismo, el sufrimiento animal nos preocupa, pero en el cristianismo, los animales solo son combustible para nosotros. La historia de Caín y Abel muestra que incluso Dios aprecia los animales sacrificados. En el secularismo, existe el control de la natalidad. El catolicismo no lo permite, a los cristianos realmente no les gusta. Pero lo practicaron de todos modos, a pesar de su cristianismo, no por su cristianismo. Reto a quien vea esto a leer la Declaración de los Derechos Humanos y compararla con los 10 mandamientos. Si creen que los 10 mandamientos son una mejor base para la sociedad. La Declaración de los Derechos Humanos no viene de ningún dios y sabemos quién la escribió. Fue hecha en una mesa. Los humanos redactaron la Declaración de los Derechos Humanos, que considero una base mucho mejor para la sociedad que los 10 mandamientos. El secularismo es realmente firme en no golpear a tus hijos. Los gobiernos seculares imponen leyes más estrictas contra golpear a tus hijos, mientras que el cristianismo lo aprueba como método de crianza. El abuso infantil suele estar muy relacionado con altos niveles de religiosidad. En el secularismo, resolvemos problemas por nosotros mismos, no recurriendo a una deidad invisible que se sacrificó para salvarnos. Esto nos lleva otra vez a la depravación. La cuestión es que la noción. Diría que la mayoría de las cosas que disfrutamos hoy no permitirían que tuviéramos esta conversación. Bajo el cristianismo, ejecutaron a Thomas Aikenhead y encarcelaron a los primeros librepensadores. Les cortaron la lengua y los masacraron los gobernantes cristianos de esa época. Así que el simple hecho de que podamos debatir sobre religión es resultado de valores seculares, no de valores cristianos, ni de valores judíos, ni de valores musulmanes. Nos referimos a religiones basadas en las Escrituras, aunque hay cristianos que valoran la libertad de expresión y el debate. Por supuesto que los hay, así como también hay algunos musulmanes que son sumamente abiertos al debate y la discusión. Mi punto es que los derechos humanos que disfrutamos, las libertades en él. ¿Por qué existe el por qué? ¿La Carta de Derechos es tan distinta a los 10 mandamientos? Ahora, voy a argumentar. Es porque los humanos se desarrollaron, maduraron ética e intelectualmente. Quienes redactaron la Carta de Derechos tenían ideas más avanzadas sobre el progreso humano que los antiguos cristianos. Pero Miguel va a decirnos que, ya sabes, la Carta de Derechos sale directamente de la boca de Jesús. No es así, y tampoco viene de la pluma de Pablo. Diré que el estado de bienestar generó lugares con menos sufrimiento, menos personas sin hogar y menos pobreza. En sociedades que superaron el cristianismo literal o bíblico, adoptaron lo positivo, ética, espíritu de investigación y misericordia. No hay duda, no rechazaron esas cosas, sino que las desarrollaron con una visión y valores más seculares. Y creo que eso es lo mejor, y creo que es lo que disfrutamos hasta el día de hoy. Y volver a un lugar donde casi todos son cristianos. Supongo que tal vez dejarían que algunos judíos vivieran en los callejones, y quizá algunos musulmanes puedan tener casas en los árboles o algo así, pero una sociedad donde la mayoría de la gente es cristiana. ¡Qué pesadilla! No es donde yo quiero vivir. Y ciertamente, definitivamente no habría pasado 2 años en Escandinavia así. La gente ahí andaba por todos lados creyendo que la sangre de Jesús los salvó del tormento eterno y del infierno, y que fueron los judíos quienes mataron a su amado Cristo. Vivo en Escandinavia porque ahí superaron cuentos de hadas y adoptaron lo mejor del cristianismo de forma institucional. Tienen gran atención médica, cuidado infantil y de ancianos, y rechazan la indigencia. Esto refleja valores cristianos, pero no la fe cristiana. Gracias, Phil. Terminamos las refutaciones y ahora inicia el contrainterrogatorio. Tendrán 10 minutos. Pensé que ya habíamos terminado. Haremos 10 minutos cada uno de preguntas y contrainterrogatorio sobre los puntos de vista del otro. Es decir, uno de ustedes hace preguntas y el otro responde. Y comenzaremos contigo, Miguel, como el interrogador. Felipe, ¿eres naturalista? Debes definir eso para mí. ¿Piensas que solo hay un mundo natural? No, soy agnóstico respecto a eso. No comprendo algunas cosas. Bien, ¿crees que hay evidencia de algo sobrenatural? Aunque no lo he visto todavía. Bien, entonces, ¿cuál sería el objetivo de la humanidad o el propósito de la humanidad según una perspectiva evolutiva y naturalista? No hay un solo objetivo. Esa es una pregunta subjetiva.
El significado y el propósito son puramente subjetivos. No sé cuál es. ¿Por qué existirían las especies entonces? Richard Dawkins pregunta si el propósito de las especies es propagar genes. No sé, soy agnóstico. Entonces eres agnóstico al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, si ese es el caso, si el objetivo en nuestra biología es seguir produciendo más genes y esparciendo genes, ¿no querríamos un sistema que tenga tasas de natalidad más altas? Creo que la calidad podría ser mejor que la cantidad. Si me preguntas, quiero una sociedad donde todos vivan libremente y sin sufrimiento. No hay tantos de ellos, o una sociedad de millones devorándose. Elegiría la primera opción. Para mí, importa calidad y cantidad. Estoy de acuerdo, pero ¿no crees que las tasas de natalidad reales tienen que ser importantes para sostener eso? O sea, solo digo que es un factor, no digo que sea el único, pero ¿no estás de acuerdo? Es esencial para una civilización mantener tasas de natalidad sostenibles para preservar la cultura humana. Si no tienes hijos, te extingues. ¿De acuerdo? Entonces, si se ha demostrado en estudios que el secularismo se correlaciona con tasas de natalidad más bajas, ¿cómo puede ser bueno para la humanidad a largo plazo? ¿Y qué? La solución a ese problema va a venir a través del pensamiento humano, la reflexión y las decisiones, no apelando a hadas mágicas o dioses. Si las sociedades tienen tasas de natalidad en descenso, creo que desaparecerán. Tal vez así funciona todo. No lo creo. Eso pasa con otras especies. Si no se reproducen, desaparecen. Leí que el 99% de las especies que existieron en la Tierra ya desaparecieron. Si lo que me estás diciendo es que, porque las sociedades seculares tienen tasas de natalidad en descenso, todos necesitamos, ya sabes, aceptar a Jesús en nuestros corazones. Para mí eso no tiene sentido. No veo estas cosas así. No lo voy a hacer. No puedo creer sin pruebas solo porque las sociedades seculares bajan su natalidad. Sí, es una lástima y apesta. No se trata de debatir si el cristianismo o el secularismo es verdadero, sino de cuál beneficia más a la humanidad. ¿No sería este un mejor aspecto del cristianismo? Las tasas de natalidad sostenibles permiten que la cultura continúe y haya progreso, a diferencia del secularismo con tasas en descenso. ¿Y eso no sería un problema? Déjame ver si entiendo tu argumento. Tu argumento es que las sociedades altamente seculares tienen las tasas de natalidad más bajas, y las sociedades altamente religiosas tienen las tasas de natalidad más altas. Por lo tanto, estas últimas son mejores. ¿Ese es tu argumento? Estoy tratando de entender lo que estás argumentando. Estoy diciendo cristiano. Estoy diciendo que no necesariamente una tasa de natalidad más alta es mejor. Lo que estoy diciendo es que necesitas al menos una tasa de natalidad sostenible. Y las sociedades seculares producen culturas que tienen niveles bajos, por debajo del reemplazo. Eso es un problema para el secularismo, porque no puede continuar durante varias generaciones para producir progreso. Pero las sociedades cristianas pueden hacerlo. Está bien, aceptaría eso. Lo mismo con las sociedades mormonas, lo mismo con cualquier sociedad en la que las sociedades pobres tienen tasas de natalidad más altas que las sociedades ricas. Entonces, ¿la pobreza es, ya sabes, lo más importante? Las naciones más pobres de la Tierra tienen las tasas de natalidad más altas. Las naciones más ricas de la Tierra tienen las tasas de natalidad más bajas. ¿Entonces estás abogando por la pobreza? Necesitas una tasa de natalidad sostenible para que tu cultura continúe. Sin eso, no es posible. ¿Crees que una tasa de natalidad sostenible solo en países pobres beneficia a la humanidad? Esa variable es necesaria para una cultura sostenible, aunque hay otras en esa cultura que son malas. Sin embargo, no puedes decir que esa variable está ligada a la pobreza y por eso es mala. No funciona así. Esta variable es importante. Sigamos adelante. Mencionaste que el cristianismo lleva a más racismo y a menudo has citado este metaanálisis de 2010. ¿Por qué no practicamos lo que decimos? ¿Dónde muestra este estudio que los religiosos son más racistas que los laicos? No lo hace, y yo nunca lo diría. La religión tiene varios componentes: creencia, comportamiento, pertenencia y otros aspectos de la religiosidad. Según entiendo de ese metaanálisis, los autores esperaban que, en el área de la creencia, los teístas convencidos fueran menos racistas que los ateos o agnósticos. Un metaanálisis de más de 50 estudios halló que los agnósticos blancos mostraron los niveles más bajos de racismo, seguidos de ateos y luego teístas cristianos convencidos. ¿El cristianismo causa racismo? Para nada.
Veo a Martin Lutero King, veo a Gandhi. Él no era cristiano, pero ciertamente era religioso. Porque de hecho le envié un correo a los autores del estudio porque estaba confundido sobre dónde encontraban eso. Recibí una respuesta de David Matz. Él dijo, yo no diría eso. Nuestros hallazgos demuestran que las personas no religiosas son más tolerantes racialmente que las religiosas, aunque entiendo cómo alguien podría llegar a esa conclusión. No comparamos a personas religiosas con personas no religiosas. Más bien, analizamos el nivel de identificación religiosa de las personas y descubrimos que aquellos que se identifican menos con la religión generalmente eran más tolerantes racialmente. Niveles más bajos de identificación religiosa no necesariamente significan que sean no religiosos. Y esto es de un correo electrónico privado fechado el 10 de octubre de 2021 que él me dio permiso de compartir. He visto estudios que relacionan alta religiosidad con mayor xenofobia y racismo, pero no creo que sea una correlación directa o absoluta. Creo que hay muchas excepciones, pero sí, esa es mi respuesta ahí. ¿Crees que los metaanálisis ofrecen mejores conclusiones que estudios individuales? Yo pensaría que sí. Muy bien, perfecto. Mencionaste que las personas religiosas son más propensas a golpear a sus hijos. ¿Qué estudios has usado para demostrar eso? ¿Tienes algún estudio que lo demuestre? Sí, tendría que ir por ellos, pero están en mi estante. Simplemente no vine preparado para eso. Eso es justo. Te daré uno que citaste. Participación religiosa individual y de condado, castigo corporal y abuso físico infantil. Un estudio exploratorio. ¿Lo recuerdas? No, no lo recuerdo en este momento. Actualmente escribo y edito 2 libros. No guardo esto en mi cabeza calva. Está bien, simplemente no mostraría eso. De hecho, eso es lo que dice, pero continuaremos para ahorrar tiempo. Gracias, también me gusta la atención. Me parece curioso cómo las personas religiosas aplican su pensamiento crítico al debatir temas políticos o sociales. Y aún así, al hablar de la historia de su religión, todo ese pensamiento crítico simplemente se va por la ventana. Así que espero que uses ese mismo pensamiento crítico cuando lo apliques a tu fe cristiana. Genial. Entonces hablemos de la historia cristiana y, usando el pensamiento crítico, ¿cuáles son las pruebas a las que lleva el cristianismo? Algunas de las cosas de las que hablabas, como la Europa medieval o eso. Así que hablemos de eso. Y aquí podemos usar nuestras habilidades de pensamiento crítico. Si tienes una religión que dice esclavos, obedezcan a sus amos, eso causará muchos problemas. El fundador del cristianismo deja eso muy claro. No, Pablo. Jesús no fundó el cristianismo, lo hizo Pablo. Jesús nunca dijo, aquí tienen una nueva religión. Todos seremos cristianos ahora. Jesús nació y murió judío. No entiendo si el padre de Jesús es el mismo o alguien más. Enumera las reglas sobre el trato a los esclavos. En el Antiguo Testamento, la esclavitud está permitida. Incluso en los 10 mandamientos se menciona. No codiciarás la casa, esposa, esclavo, buey, ni nada de tu prójimo. Así que, para mí, solo eso, la aceptación implícita y explícita de la esclavitud. Déjame preguntarte, los romanos sofocaron muchas rebeliones de esclavos, ¿cierto? Desconozco la historia romana. Sofocaron muchas rebeliones de esclavos. ¿Qué pasaría si Pablo escribiera a una comunidad cristiana formada mayormente por mujeres, pobres y esclavos? Oigan, vamos a terminar con la esclavitud. ¿Qué crees que habrían hecho los romanos en esa cultura con los terroristas? Probablemente los habrían masacrado. No sabía que los primeros cristianos querían terminar con la esclavitud. Pablo parecía querer protegerse. No creo que él quisiera que los cristianos fueran asesinados por las autoridades. Pero ¿qué opinas de lo que Pablo dice en Efesios 6 sobre la esclavitud? Él menciona esto, pero luego dice en el versículo 9, amos, hagan lo mismo con ellos y dejen de amenazarlos, sabiendo que él, que es tanto su amo como el de ustedes, está en el cielo y que no hay favoritismo con él. Él dice que los amos deben tratar a los esclavos como ellos a sus amos. Muchos investigadores han señalado, como Jennifer Clancy, por ejemplo, que esto elimina toda la institución de la esclavitud si todos tienen que ser tratados por igual. Así que la diferencia entre tú y yo es que yo estoy dispuesto a tratar estas cosas como contingencias históricas. Pero tú consideras esas palabras sagradas por encima de cualquier reproche, de alguna manera mágicas. No, no lo creo, solo pienso que es parte de la historia humana. Y estoy dispuesto a decir, oh, Pablo dijo esto, y Shakespeare dijo aquello. Y estoy feliz de tomar la verdad o la sabiduría de cualquier fuente. Pero no los veo como si vinieran de una deidad mágica e invisible. Y solo te remitiría a este libro y a todos tus espectadores. La arrogancia de la fe, ¿cuáles detalles? Es un libro histórico extenso de Knopf,
que muestra cómo la esclavitud fue justificada con las escrituras cristianas. Esa es mi fuente principal. Si puedes citar un libro, yo también quiero citar uno. Justo aquí. Sobre por qué se prohibió la esclavitud. Represento el libro del Nobel Roberto Guillermo Fogel, Sin consentimiento ni contrato, donde afirma que los cristianos fueron clave para abolir la esclavitud, según la doctrina cristiana. Él revisa la tradición racional de 1700 y dice que no logró eliminar la esclavitud. La revitalización del cristianismo y sus ideas en los 1800 provocó la guerra civil. Entonces, ¿por qué Pablo dijo, esclavos, obedezcan a sus amos, si él estaba tan en contra de la esclavitud? ¿Esa es la primera pregunta? Sí, Phil, tienes 10 minutos. Esa es tu primera pregunta. Adelante. Sí. Bueno, veamos. ¿No? ¿Qué preguntaría? Veamos, supongo. ¿Es necesario? ¿Qué es lo que uno tiene que creer, en esencia, para ser cristiano? Dame los puntos clave. De acuerdo, que hay un solo Dios, que Dios es básicamente el credo niceno, así que crees que hay un solo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesús nació de una virgen, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, inspiró las Escrituras y volverá. Esas son las doctrinas cristianas esenciales. Deberías ser cristiano. ¿Puedes ser cristiano sin creer en eso? Bueno, depende de lo que quieras decir. Teológicamente no. Sociológicamente sí, porque los sociólogos suelen incluir a los mormones y a los testigos de Jehová, a menudo en grupos, y abarcan como este gran paraguas de la tradición cristiana. Sociológicamente sí podría ser identificado como cristiano, pero teológicamente no lo afirmaría. Puedes ser cristiano sociológica o teológicamente, que son cosas distintas. Bueno, porque los sociólogos tienen que agrupar a las personas de cierta manera. Así que los mormones van a estar más alineados con la cultura cristiana que, por ejemplo, los ahmadíes. Los ahmadíes van a estar más alineados con la cultura islámica. Aunque los musulmanes consideran a los ahmadíes como herejes, así que los agrupan en esas categorías. Entonces, sociológicamente hablando, hay una categoría muy amplia. Diríamos que son cristianos, básicamente quienes adoran o siguen a Jesús sociológicamente. Entonces, si alguien viniera contigo y dijera, creo en aliviar el sufrimiento, creo en tratar bien a los demás, creo en alimentar a las personas que tienen hambre, no creo en el credo niceno, ¿aún así los considerarías cristianos? No. ¿Y si alguien dice que es cristiano aunque no crea en eso? Por suerte, en las sociedades cristianas hay separación iglesia-estado y pueden opinar libremente. ¿Son cristianos? No podría afirmarlo, no en un sentido teológico. Podría afirmarlo, tal vez hablando sociológicamente. ¿Verdad? Entonces, para ti, tú determinas quién es cristiano y quién no. ¿Es correcto? No, la ortodoxia nicena lo hace bien. La ortodoxia nicena define quién es cristiano. Sí. Cuando dices que quieres una sociedad cristiana, significa que deseas que todos acepten el credo niceno. En un sentido sociológico, una sociedad cristiana sería aquella en la que las personas se identifican como cristianas y afirman seguir a Jesús y sus enseñanzas en un sentido sociológico. Esto incluirá a personas teológicas que rechazan partes de eso. No puedo decir eso, pero de nuevo, en un sentido sociológico, por eso estoy tratando de diferenciar estas cosas desde el punto de vista sociológico. Si alguien se va a identificar como cristiano, sigue a Jesús, sigue sus enseñanzas, cree que Él es Rey o Dios. Tomemos un ejemplo real. En Escandinavia la mayoría se considera cristiana. Si preguntas, pero no creen en eso que dijiste, ¿lo son? Y yo no, te estoy preguntando, ¿no? Sociológicamente es como, ¿los consideras cristianos? Dicen ser cristianos, pero no creen que Jesús sea Rey, Cristo o Dios. ¿Tú los consideras cristianos? Parece que serían cristianos culturalmente. Basado en el único. ¿Tú crees que son cristianos? Teológicamente no, culturalmente sí. ¿Por cuál abogas? ¿Cristianismo cultural o teológico? Este es un debate sociológico y defiendo una visión sociológica sobre los beneficios de una sociedad cristiana. ¿Crees que el cristianismo cultural es la mejor respuesta? Sí, pero el cristianismo genera una cultura cristiana. Entonces propones un cristianismo post-teológico. No, nosotros creamos. Dijiste que se identifican como cristianas, no post-cristianas. Se dicen cristianas, pero no aceptan ningún punto teológico que mencionaste, ni el niceno ni el que reiteraste.
Tienes que aceptar a Jesús como tu Señor o lo que sea. ¿Cómo serían poscristianas si aún se dicen cristianas? ¿Por qué lo hicieron sus antepasados? Ellos creían en eso, pero ahora ya no. Solo siguen una tradición cristiana. Entonces, ¿cuál defiendes tú? ¿Quieres que la sociedad tenga raíces cristianas y que eso sea genial? ¿O quieres que la gente crea activamente en esas afirmaciones teológicas? Bien, entonces, teológicamente, sí quiero que la gente crea activamente en esas afirmaciones. Pero en una sociedad, quisiéramos una sociedad cristiana donde la mayoría de las personas se identifiquen como cristianas, como dije en mi declaración inicial. Que crean que Jesús sería Dios o Rey o algo por el estilo y que permitan que sus enseñanzas dirijan su vida. Podemos debatir con ellos si son cristianos teológicamente o cómo entenderlo mejor. Eso es un debate teológico, no sociológico. Entonces argumentarías, sociológicamente, que vemos los mejores resultados sociales de bienestar. Las tasas de criminalidad más bajas, la mejor atención médica, cuidado de ancianos, derechos de mujeres, comunidad gay, políticas ambientales y derechos animales, menor abuso y agresión infantil. Estas cosas suelen concentrarse en lugares donde la gente no es teológicamente cristiana, aunque provienen de sociedades con pasado cristiano. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿O crees que son los países fuertemente cristianos, como Zambia, que es muy cristiana en términos teológicos, Nigeria muy cristiana en términos teológicos, El Salvador extremadamente cristiana en términos teológicos? Te voy a decir, Miguel, y quiero ver tu evidencia aquí. Las sociedades cristianas de fuerte creencia, las que se adhieren a tus credos, no muestran todos los grandes resultados sociales de los que acabo de hablar. Pero las sociedades cristianas tradicionales, donde la gente ya no cree en esos cuentos teológicos, pero siguen siendo descendientes de esa civilización. Ahí es donde encuentras los mejores resultados sociales. Así que si quieres ser sociológico, sé honesto y di: tienes razón, Phil. Las sociedades con solo pasado cristiano, pero menos cristianas teológicamente, tienen mejores resultados. Si vas a decir que necesitas esa teología, entonces apoya a El Salvador, apoya a Nicaragua, apoya a Senegal, apoya a estas sociedades sumamente cristianas donde la gente cree todo literalmente, y oran y son muy devotos. ¿Sabes? Sé honesto, sociológicamente. Entonces hay una pregunta, estoy confundido sobre lo que preguntas. ¿Estás abogando por una sociedad fuertemente cristiana en lo teológico, o solo por personas que son cristianas más bien sociológica o culturalmente? ¿Cuál crees que es mejor? Creo que esta es una analogía falsa porque esa no es la variable que están usando en estos estudios sociológicos. Están usando sociedades generalmente cristianas, están hablando de individuos cristianos en el... Te estoy preguntando... Te pregunto a ti, no a ellos. Cuando enumeras todos los países que se adhieren a una teología cristiana fuerte, y los comparas con todos los países que son culturalmente cristianos pero que no se adhieren a eso, ¿cuál está en mejor situación? Está bien, esto es, antes que nada, solo quiero señalar que este es un análisis bivariado. Solo estamos viendo dos variables y fácilmente podemos caer en lo que yo llamaría una falacia ecológica. Prefiero estudios reales con análisis multivariados porque no se puede hacer así. Por ejemplo, El Salvador y Honduras. Tienen otros factores como la geología. Tienen otros factores como el crimen, tienen otros factores así. Sí. Creo que todos ellos. Si lees El triunfo de la fe de Rodney Stark, verás que muchos solo son cristianos por cultura, no necesariamente profundamente religiosos. Miguel, creo que te tengo acorralado. Por eso los nigerianos hacen fila para mudarse a Escocia y no al revés. Hay otros dos factores en juego. Por supuesto, están los económicos, políticos, ¿verdad? Pero mi punto es que Escocia es una de las sociedades menos teístas que el mundo haya conocido. Antes eran muy teológicos y teístas, ya no. Nigeria. Solo hay que preguntar a la gente si creen en el credo niceno. Solo compara los niveles de teología cristiana entre nigerianos y escoceses, o entre nicaragüenses y daneses. Ahí está todo. Puedes negarlo todo lo que quieras. Puedes caer en una falacia ecológica o de asociación, por eso es necesario un análisis multivariado. Entonces, ¿por qué no vemos eso? ¿Por qué no revisamos realmente los estudios que analizan a individuos reales? Y ponemos a prueba tus afirmaciones. Porque afirmas que el cristianismo teológico aporta todos esos beneficios y resultados. Te digo que no puedes demostrar eso.
y que en realidad yo sí puedo demostrarlo por cualquier otra razón. Dietéticas, lingüísticas, lo que sea, todo eso. No es teología. Son otras cosas que tienen que ver con este mundo, esta vida, este planeta, y la teología no. La teología no logra esos resultados. Hablas de asuntos mundanos. Por eso el secularismo es la respuesta. No creer que Jesús es tu maestro no resuelve nada. ¿Por qué los estudios muestran beneficios muy positivos con la religiosidad intrínseca y no solo con la extrínseca? Por ejemplo, orientación religiosa y prejuicio. Análisis bivariado. Ahora estás haciendo bivariado. Estos son metaanálisis. La escala de orientación religiosa y el metaanálisis. Mencionaste externo, intrínseco y extrínseco. Eso es bivariado, sí. Se analizan en estudios multivariados, como la revisión de la escala de orientación religiosa y el metaanálisis de la deseabilidad social. Tomaron esos factores junto con otros factores y los compararon con varias cosas como la salud mental, el altruismo, el compromiso religioso, ese tipo de cosas. Así que no solo estaban entregando. Extrínseco versus intrínseco. La religiosidad es bivariada y binaria. Pero no están comparando, por ejemplo, la orientación religiosa. Están comparando lo intrínseco con otras variables y pueden relacionar lo extrínseco con estas otras variables. No solo están comparando. Comparo sociedades cristianas muy y poco teológicas y analizo otros aspectos, como las limitaciones que existen. Y muchos de estos estudios contradicen eso. No lo hacen. Sí lo hacen. ¿Dices que El Salvador supera a Noruega en resultados sociales? No, lo que digo es que la religiosidad intrínseca lleva a beneficios. Y los estudios en realidad muestran que cuando fallas, cuando tomas en cuenta todas las variables en lugares como El Salvador. Desestimaste mi análisis diciendo, oh, es bivariado. Y luego tú mismo usaste un análisis bivariado. Y lo que digo es, No. señalando. Existen diversas escalas y orientaciones, y al compararlas con los 5 grandes rasgos de personalidad, como la prosocialidad y el autocontrol, analizas el autocontrol y luego estos rasgos. Pero también vas a considerar que ellos toman en cuenta la raza, la educación, aspectos geográficos también. Luego los eliminan para ver si lo intrínseco o extrínseco sigue correlacionado con el beneficio. Y puedes hacer lo mismo con sociedades altamente cristianas teológicamente. Y con sociedades menos cristianas teológicamente. Puedes hacer lo mismo. Recomendamos que revisen mi declaración inicial. Eso es todo para las refutaciones. Oh, perdón, los contraexámenes. Ahora terminaremos con sus comentarios finales y empezaremos contigo, Felipe. Tienes 5 minutos para tu comentario final. Bueno, espera, ¿no fue Miguel quien tuvo la apertura? ¿Quieres que yo vaya primero para que así Felipe tenga la última palabra? Sí, Miguel, adelante. 5 minutos. No quiero. Felipe debe decidir. Yo hablé primero. Bien, déjame empezar aquí un segundo. Está bien. Bueno, aprecio la conversación. Realmente disfruté esto. Simplemente no vi mucha evidencia convincente de que el secularismo sea más óptimo que el cristianismo. Los 3 factores iniciales fueron más caridad, prosocialidad y protección ante nacionalismo y autoritarismo. Y por supuesto es una cultura sostenible, así que podemos seguir generando progreso. Tengo 2 tratamientos contra el cáncer. Uno reduce el cáncer 60% en 2 meses y el otro solo 50%. Pero si el primero dejara de funcionar después de 2 meses, probablemente elegirías el otro, aunque no sea tan efectivo después de los primeros 2 meses, porque podría seguir funcionando. El problema con el secularismo y el cristianismo es que el secularismo no genera progreso y podría ser reemplazado por culturas con mayor natalidad. Es importante considerarlo. Él dijo al final en el contrainterrogatorio que podemos ver países muy religiosos y decir que están mucho peor. De nuevo, este es un análisis bivariado, esa no es una buena comparación. Por eso necesitamos hacer estudios reales, ir a varios lugares, observar los tamaños de muestra y luego eliminar otras variables. Geografía, pobreza, educación, raza, género y otros factores. Luego analizar qué realmente influye en la religiosidad. En mi video cité investigaciones sobre si el cristianismo es dañino y aclaré que la religiosidad no causa esos efectos negativos. Lo que realmente sucede es que las personas en regiones pobres y empobrecidas tienden a volverse religiosas porque buscan esperanza, propósito y significado. En sociedades ricas, las personas suelen dejar la religión tras varias generaciones al sentir que ya no la necesitan.
Este ciclo se repite a lo largo del tiempo. Podemos ver en estudios con verificaciones de robustez y análisis multivariados que el cristianismo se asocia positivamente con estos beneficios. Dijiste que la democracia surge del secularismo, pero cité investigaciones que muestran que el cristianismo la difunde, la sostiene y reduce la corrupción. Me baso en la ciencia, no en opiniones. Necesitamos investigaciones reales sobre esto. Ahora, otra vez, no niego que el secularismo se relacione con la democracia, solo afirmo que el cristianismo también genera sociedades democráticas y aporta beneficios extra, como mencioné antes. Recuerden que, respecto a los datos, no hay motivo de preocupación por las sociedades mayoritariamente cristianas. Como dijo Phil, no vemos efectos negativos. ¿Has vivido en Estados Unidos muchos años antes? ¿Fue realmente horrible? No lo creo. Yo era cristiano y vivía en el sur de Illinois, una zona muy cristiana. Fue genial, sin corrupción, crimen ni violencia, todos tranquilos. ¿Existen áreas religiosas con alta criminalidad? Sí, también hay áreas laicas con eso, por eso necesitamos un análisis multivariado. Por cada área laica o cristiana con alta criminalidad que mencionas, puedo citar una cristiana sin esos índices, como el sur de Illinois cuando vivía ahí. Necesitamos estudios reales, por eso cité varios en mi declaración inicial para evitar esto. Bivariado es comparación. Hay una racista terrible llamada Amy Wax, seguro la conoces. Hace argumentos similares. Phil, ella dice, los lugares de blancos tienen menos crimen que los de negros. ¿Qué significa? Para mí, que eres una idiota, Amy Wax. No puedes concluir solo viendo raza y crimen en un análisis bivariado, ni comparar áreas religiosas y no religiosas de esa forma. Caso cerrado, chicos. Debemos investigar y analizar con estudios y análisis multivariado para eliminar estos factores. Si un racista usa esos argumentos para decir que la piel blanca es mejor, eso muestra que no son buenos argumentos. Y estamos sufriendo de falacias de asociación o incluso de una falacia ecológica. Los datos reales lo demuestran. El cristianismo simplemente produce sociedades más óptimas, así que las personas que trabajan activamente para tratar de reducir la religiosidad, específicamente la religiosidad cristiana, no le están haciendo un bien a la sociedad. Es como cortar una rosa desde el tallo. Puede parecer bien por 1 o 2 generaciones, pero a largo plazo no es favorable. Remito a la investigación que cité. ¿Qué ocurrirá si todo se vuelve secular en unas cuantas generaciones o incluso antes? Les invito a revisar la investigación y ver videos en mi canal como Cómo el cristianismo cambió el mundo y El cristianismo causa nacionalismo cristiano. Tengo un video llamado El cristianismo causa guerra y violencia, donde reviso investigaciones y otro más. ¿Es dañino el cristianismo? Pueden ver ese video también y estaré haciendo más videos en 2025 como Cómo el cristianismo acabó con la esclavitud, Cómo el cristianismo creó la ciencia, Cómo el cristianismo difundió la alfabetización y la educación. Así que hay mucha investigación que muestra los beneficios del cristianismo y va a producir sociedades más óptimas que realmente pueden mantener tasas de natalidad sostenibles que duren por generaciones. Por eso el cristianismo supera al secularismo. Gracias, Miguel Phil. Tienes 5 minutos para tus comentarios finales. ¿Sí? Si quieres saber cómo es ser gay en una sociedad cristiana, reza para que se te quite lo gay. Y verás cómo es vivir en una zona muy cristiana de Estados Unidos. Me alegra que la hayas pasado bien en el sur de Illinois como hombre blanco heterosexual. Créeme, si fueras diferente, quizá no habrías sido tan feliz. Tal vez te habrían echado de tu iglesia, tu casa y tratado mal, como les ha pasado a los homosexuales en todas las sociedades religiosas, altamente religiosas. Y si me equivoco, entonces el cristianismo y el islam siempre han apoyado los derechos de los gays, pero esa no es mi interpretación histórica. Si eres gay, el cristianismo ha sido un gran enemigo. Pero hay personas gays cristianas que encuentran cosas buenas en él. La mayoría de los cristianos son maravillosos porque ven lo bueno del cristianismo e ignoran lo malo. Así debe ser con cualquier sistema, incluso el secularismo. Toma lo bueno e ignora lo malo. Así que mi argumento final es: creo que Miguel tiene una visión muy limitada de lo que significa ser cristiano. Es su versión, puede que no sea la tuya. Y ese es el problema. Cuando la religión domina la sociedad, nadie puede ponerse de acuerdo sobre las verdades, las grandes verdades, las verdades con mayúscula.
Ellos afirman cosas sin evidencia y piden fe en ellas, aunque ni siquiera tienen sentido, ¿sabes? Como ya sabes, alguien dice, como, bueno, Dios también es Jesús al mismo tiempo. Y hay un Espíritu Santo. No significa nada, es solo poesía, es solo una metáfora. ¿Qué es un Espíritu Santo? No sé de qué hablas ni hay pruebas de eso. Tampoco de la afirmación principal. No hay evidencia de lo que Miguel dice que te hace cristiano. Así que él está diciendo que tienes que creer en una superstición antigua sin evidencia para tener una sociedad óptima. Puedes creer esas cosas si quieres, pero no es necesario. No es necesario conocer los misterios profundos, ni el origen del universo para luchar contra la injusticia. Puede que nunca lo sepamos, puede que esté más allá de nuestro entendimiento. Dejemos esas cosas de lado. Tenemos problemas más grandes que decidir, ya sabes. ¿Quién creó el mundo y qué va a pasar después de que muramos? Vamos a averiguar cómo resolver los problemas aquí y ahora. Y te prometo que todas las oraciones del mundo no van a resolver estas cosas. No curan la leucemia infantil. Lo que resuelve la leucemia infantil es el método científico. Como dijo Cristóbal Hitchens, Jesús curó a un hombre ciego, pero no eliminó la ceguera para todos. Eso es porque es solo una vieja leyenda, como las historias antiguas de supuestos hacedores de milagros que iban de aldea en aldea haciendo eso. La humanidad aprende de esas historias, como de los mitos griegos y las fábulas de Esopo. Contienen mucha sabiduría y bondad, pero no son una base para establecer una sociedad democrática, libre, moderna, racional y diversa, que sea diversa. Y el cristianismo es verdadero. Hay quienes son perseguidos por no creer en esa versión. Verás que no todas las personas que conoces, gays y lesbianas, son así. Gays y lesbianas son aceptados hoy en sociedades cristianas por valores seculares, no cristianos. Y puedes leer, oh Dios, el trabajo de Colin Brown sobre los logros del secularismo en el Reino Unido. Desde el aborto y la anticoncepción hasta la educación sexual y los derechos de mujeres y homosexuales. Todos estamos en contra de la oposición de los cristianos, no por ellos. He viajado por el mundo. Y puedo decirte ahora mismo que los mejores lugares en la tierra a los que he ido son aquellos donde la gente ha dejado libremente atrás el dogma cristiano en el corazón del credo niceno, y simplemente han aprendido a vivir democráticamente, con tolerancia, aceptando la diversidad y en libertad, sin despreciar la religión, sin abandonar la religión, sin prohibir la religión. No, el Congreso no hará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión. ¿Miguel promueve el cristianismo o busca prohibir su libre ejercicio? Eso también defiendo yo. No creo que nadie deba ser prohibido de practicar su religión. Simplemente no debería dominar a quienes no son de esa fe. Y para mí, si Miguel tiene razón, de alguna manera lo doy la bienvenida. Me alegra que el cristianismo genere tolerancia, ciencia y cosas grandiosas. Es increíble. No nació el cristianismo del judaísmo. Entonces, ¿no fue el judaísmo quien aportó esto? ¿Y no provino el judaísmo de una fe medio oriental como el zoroastrismo? Entonces, ¿dónde se detiene todo? ¿Dónde termina todo? ¿Dónde comienza todo? Y siento que Miguel es muy bueno diciendo, oh, no sé quién es Amy Wax. Nunca he oído hablar de ella. Lo siento, suena como una persona horrible. Estoy de acuerdo en que no podemos solo decir, eliges una diferencia y eso lo produce todo. Pero de alguna manera escucho que eso es lo que estás haciendo. Estás diciendo que el cristianismo hizo todas estas cosas. El cristianismo. No parece que estés siendo muy matizado al decir que el cristianismo es parte de la historia, pero no. Parece que estás diciendo que el cristianismo es la fuente de todo, desde la revolución científica. Sí, gracias por escuchar. Gracias, eso es todo por este debate. Agradezco a ambos por participar y espero que quienes ven en casa lo hayan disfrutado. Revisen el canal de Miguel, Filosofía Inspiradora, y el sitio web de Felipe. Los enlaces están en la descripción del video.